Mi nombre es Carmina. Actualmente tengo 43 años y vivo sola con mis perros. La verdad es que vivo bien, económicamente hablando, gracias a una pensión que me dejó mi marido. En otros aspectos, mi vida es un infierno. Mi vida se torció a consecuencia de una decisión que yo misma tomé durante mi juventud, basada en la envidia. Todo comenzó cuando yo tenía unos 20 años. Trabajaba en una tienda de telas del centro de Tampico. Tenía muchas compañeras y amigos en ese lugar. Era feliz, realmente feliz. Recuerdo a Yesenia. Ella era una de mis mejores amigas. Salíamos juntas al cine, a comer y a pasear por la playa. Nuestra amistad era inquebrantable. Hasta que un día llegó la noticia que me causó algo de tristeza y coraje. Mi mejor amiga se había hecho novia de un cliente que iba frecuentemente a la tienda. Se había hecho novia de Fernando Ramírez. Él era un hombre bastante guapo y atento. Tenía una sonrisa que cautivaba a cualquiera. De principio salíamos los tres como amigos, pero poco a poco se fue abriendo una brecha entre mi amiga y yo por causa de su noviazgo. Estaba cada día más envenenada de celos y envidia. Cada vez que la iba a buscar, yo me acercaba para saber qué harían o tan solo para ver su novio. No a mi amiga, a su novio. La verdad es que su novio comenzaba a gustarme de una manera morbosa. Muchas veces fantaseaba con él y eso poco a poco empezó a alejarme de mi amiga, hasta el punto que ya casi ni hablábamos. Ambas sentíamos una aversión la una por la otra, por causa de su novio. Ella se daba cuenta que yo lo deseaba y le coqueteaba cada vez que podía. Cierta tarde, él llegó con unas flores para Jess y yo, como era habitual, fui para saludar. Ella me miró con desprecio y yo, con el afán de molestarla aún más, llegué y le di un beso en la mejilla a su novio. Esa fue la gota que derramó el vaso y en un arranque de celos, de coraje, me abofeteó. Ambas comenzamos a discutir y discutir. Las compañeras tuvieron que separarnos para no comenzar a pelearnos ahí mismo en la tienda. Fernando me miró seriamente. Me dijo, antes de irse, que no quería volver a verme o hablarme o saber de mí. Que me alejara de ellos. Eso y la humillación hizo que sintiera un odio profundo por Yesenia y un capricho cada vez más grande por Fernando. De algún modo debía separarlos y hacer lo mío, como fuese. Justo en ese momento comenzó todo mi infierno. Por aquellos días entró a trabajar una señora llamada Raquel. Con ella empecé a tener amistad y conforme pasaban los días entré en confianza, le conté muchas cosas. Le conté la desdicha con Yesenia. Ella mencionó que sabía de todo aquel argüende, que había soluciones, una solución para separarlos a ambos, pero me advirtió, tenía que estar dispuesta a hacer lo que fuera para romper aquella relación. Yo, sin pensarlo ni un momento, le dije que sí, que lo haría, que cruzaría cualquier línea para separarlos. Quería que sufrieran y quería quedarme con su novio. Lo quería a mis pies. Así que el fin de semana siguiente me llevó con una señora que hacía brujería. Ella vivía cruzando el río, en la colonia California, del lado veracruzano. Al llegar a su casa, noté que podría derrumbarse en cualquier momento. Toda llena de humedad y suciedad. Me dio la impresión de que la señora era una acumuladora de basura, porque había montones de cosas inservibles, cosas sucias por todos lados. Me temblaron las piernas, pero decidí cruzar el umbral de la puerta y seguir ignorando el miedo creciente que tenía.
Debía hacer todo lo que fuese para separarlos. Al entrar, se veía que no estaba nada bien el interior tampoco. La casa estaba en oscuras, apestosa, a cera de velas y aceite rancio. Raquel, mi amiga, gritó el nombre de la señora y ésta salió de entre las sombras, fumándose un cigarro. Era una anciana siniestra, de cabellos blancos, desmarañados, andrajosa, y llevaba una falda grasienta y percudida que le llegaba al piso. Su rostro, lleno de arrugas, daba la impresión de que estaba quebrado. Unos pocos mechones de pelo, con aspecto pegajoso, le tapaban el lado izquierdo de la cara. Nos dirigió una mirada de soslayo. De forma despectiva, esbozó una sonrisa rota. Su boca revelaba unos dientes manchados de color ocre, rotos, nauseabundos. La anciana susurró unas palabras que yo no pude comprender. Raquel me dijo que nos había pedido que nos sentáramos cerca de una mesa. Los asientos eran cajones de verdura. No me lo pensé y me senté. Enfrente de aquella mesa había un gran altar con numerosas veladoras y una santísima de tamaño natural, vestida de negro, con una tela brillosa y encajes. Un cráneo presidía el altar. Parecía bastante real, yo diría que demasiado, y las cuencas vacías parecían observarme detenidamente. La anciana se sentó junto a mí, y una pestilencia, orines rancios y cigarro me congestionó. El hedor era bastante asqueroso. Quise pararme por el miedo, pero sus manos callosas me detuvieron. Me cogieron y me tuve que volver a sentar. Siéntate, chamaca. ¿Qué quieres? Preguntó la anciana con voz rasposa, pero al menos la entendí. Al escucharla me quedé helada. No sabía qué decir. Doña Meche, mi amiga, viene a que le ayude con un trabajo, comentó Raquel un poco asustada. La anciana sacó un mazo de cartas y las puso sobre la mesa. A la vez le daba un trago a una botella de chamizal, que hizo que tosiera. Le dio otra calada al cigarro y lo dejó en su boca mientras barajaba las cartas. Las comenzó a echar y las veía detenidamente, mientras tomaba el cigarro entre sus dedos y le daba otra fumada. Bien, muy bien. Ya sé a qué vienes. Te voy a ayudar, pero no quiero que luego andes de tonta y no vayas a hacer lo que te digo, ¿eh, muchacha? ¿Ha quedado claro? Murmuró la anciana viéndome fijamente. Su sonrisa rota volvía a aparecer. Con dificultad se paró y sacó una libreta de un cajón que tenía en el altar. Escribió durante un buen rato y arrancó varias hojas, mientras se inclinaba y hacía una reverencia a la estatua de la Santísima. Mi niña, ayuda a esta devota tuya a conseguir lo que más desea, por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por la virtud del agua. Invocó y conjuró a la Santa Muerte. Todo eso dijo la vieja. Después de un largo silencio, la vieja puso las hojas en mis manos y me dijo que hiciera todo lo que decía en él. Todo. O si no, tendría graves consecuencias. Eso era todo. Salió al patio y se perdió entre la basura que había, sin decir nada más. Yo, atónita, le dije a Raquel que qué debíamos de hacer y me dijo que nos fuéramos y le dejáramos un dinero en un botecito que había en la entrada. Saqué unos billetes y los deposité. Nos fuimos muy rápido. Durante el viaje hasta el centro de Tampico, leí todo lo que decían aquellos papeles. Era una especie de lista, con una letra poco legible y llena de errores ortográficos. Me describía un ritual que debía hacerse durante la luna llena,
Sin más, me preparé. Debía conseguir varias cosas esotéricas, líquidos, polvos, y hacer varios rituales para poder separar a una pareja. Pero lo más importante era que tenía que conseguir una santa muerte roja, con un corazón en la mano, y hacer su altar. En ese justo momento me convertiría en su seguidora, si quería conseguir lo que yo más deseaba. Así lo hice. Poco a poco fui consiguiendo todas las cosas de la lista. Lo primero que tenía que hacer era acercarme a Fernando y Yesenia, tener contacto cordial. Y eso era lo más difícil, porque tenía que volver a hablarles y ganarme su confianza. Todo desde cero. Un día que los vi juntos pasear, me acerqué para pedirles perdón por mi actitud y decirles que quería que volviéramos a ser amigos. Ambos vieron la sinceridad de mis palabras y accedieron. Esa misma noche que salimos de trabajar, nos fuimos al cine y a cenar para sellar de nuevo nuestra bella amistad. Los días pasaron y empecé a hacer mis rituales. Todas las noches escribía mi deseo de separarlos, encendía el papel con una vela negra y mientras se quemaba decía una y otra vez las mismas palabras, justo estas. En el nombre de Asmodeo, lanzo esta pestilencia por su poder y su nombre. Corazones rotos e infelices serán Fernando y Yesenia. Por caminos separados andarán, para seguir cada uno su destino, lejos el uno del otro. El amor que floreció se queme en este fuego. Mientras repetía esto, un calor me subía por la espalda. Estaba siendo feliz, lo estaba consiguiendo. Deseaba que ambos se hicieran enemigos. Soplaba las cenizas al viento y decía, así sea, así sea. Al acabar mi ritual, me acostaba a dormir, pensando y imaginando que ambos sufrían. Que ella lo dejaba, que él estaba conmigo en mi cama, que me ayudaba, que era mío, por fin mío. Conforme pasaban los días, yo me fui acercando más y más a Fernando, sin que Yesenia lo notara. Como yo tenía mejor cuerpo que ella, empecé a vestirme de forma provocativa para llamarle la atención a Fernando. En muchas ocasiones veía alguna mirada furtiva de él, con cara de deseo. Me sentía una diosa, me sentía poderosa. Todo iba como había planeado, justo como había planeado. Sin embargo, un día me enteré que ambos pensaban casarse. Eso me puso furiosa. Era imposible, todo marchaba bien, conforme al plan. No podían casarse. Si eso ocurría, todos mis esfuerzos serían en vano. Sin embargo, no me desanimé, continué con mi plan, seguía lo mío, lo iba a conseguir. No se iban a casar. El siguiente paso era hacer que él bebiera una poción especialmente preparada para que se enamorara de mí. Así que la preparé durante una noche, toda una noche. Tequila, almizcle, canela, sal y unas gotas de sangre de mi periodo. Todo mezclado mientras suplicaba a la Santa Muerte que me ayudara. Además, debía quemar una de mis pantaletas, envolviendo la foto de él, y verter unas cuantas cenizas de todo aquello al brebaje. Fue fácil que Fernando bebiese mi brebaje. Incluso noté que disfrutaba tomándolo. El efecto lo pude notar pocos días después. Él comenzaba a buscarme con cualquier pretexto. Eso era para mí ya un total triunfo. Fernando ya estaba a mis pies. Una noche, mientras realizaba el encantamiento, escuché que alguien tocaba la puerta insistentemente. Al ir a ver quién era, con sorpresa vi que era Fernando.
Rápidamente me puse una bata, me peiné un poco, me pinté los labios y fui a recibirlo. Buenas noches, Carmina. ¿Puedo pasar? Me preguntó con cierta duda. Claro, es tu casa, adelante, le respondí. Al entrar, se sentó en un sillón. Parecía inquieto y tenía cara de cansado. No tardó en empezar a hablar. Me contó que estaba apenado por su visita, pero que tenía que decirme algo importante, algo que no podía esperar. Él se iba a casar con Yesenia y quería dejar todo en claro. No quería malos entendidos. Y me venía a pedir, Fernando, que me alejara de ellos. Yo, algo aburrida con su petición, pinté una sonrisa soberbia mientras subía mis piernas a la mesa del centro y noté cómo su mirada se deleitó con mi muslo. Le pregunté, ¿seguro que quieres que me aleje? Pregunté, bastante descarada por mi parte. En ese justo momento se paró del asiento. Fue a abrir la puerta para marcharse, pero me antepuse ante él y la salida. Nos miramos fijamente y me empezó a besar furiosamente, con rabia. Yo estaba disfrutando de mi triunfo, cuando, sin previo aviso, por el ruido de una vecina que abría su puerta, tuvimos que parar. Él se apartó de mí bruscamente e intentó salir corriendo, mientras yo intentaba meterlo, pero no pude, y al finalmente él se marchó. Mi corazón latía rápidamente y una inmensa alegría me recorrió todo el cuerpo. Por fin sería mío. Bueno, ya lo era. Haría lo que quisiera con él. Llegó la fiesta de despedida. De solteros de ambos estaban en el lugar. Ahí logré mi cometido. Era una despedida mixta, así que casi todos los compañeros de la tienda habían asistido a la reunión para desearles lo mejor. Recuerdo que esa noche me vestí lo más provocativa posible para llamar la atención de Fernando. Y así fue. Intercambiamos miradas durante toda la fiesta. Hubo un momento en que yo me fui al baño, que estaba en uno de los cuartos. Me arreglé el maquillaje y salí. La habitación estaba oscura, pero vi que delante de mí estaba él. Antes de que pudiera decir algo, Fernando me tomó de la cintura y comenzó a besarme. A partir de ese momento todo fue muy rápido. La lujuria le obligaba a ir cada vez más deprisa. Sentía placer, sentía que él también. Aún así, mi sentido común me obligaba a pensar que alguien podía entrar. Quise decir que alguien vendría en cualquier momento y nos encontraría. Se lo quise decir, pero no lo hice. No le hice parar. Incluso le animé a seguir. El ruido de la puerta al abrirse hizo que rápidamente volviéramos a la realidad. Pero mi corazón se me salía del pecho y él estaba nervioso. El compañero que entró estaba tan ebrio que no se percató de nada. Yo mecánicamente salí del cuarto. Estaba ida. Me habían interrumpido en el momento que más satisfactorio era. Y al regresar a la fiesta estaba completamente descolocada. Me quedé sumamente frustrada y decidí irme del lugar, llegar a mi casa y bañarme y acostarme. Sería de madrugada cuando tocaron la puerta. Yo acababa de bañarme y iba en toalla. Era Fernando, estaba ebrio. Yo, sin dudarlo, lo dejé entrar y no nos dijimos nada. Tuvimos una noche de pasión y a partir de esa noche, cada noche me visitaba para vernos en secreto. Fernando finalmente estaba rendido a mis pies. Lo tenía dominado en un ambiente de placer nocturno y secreto que le daba cada noche. Lo siguiente era que dejara a Yesenia y sin planearlo, una tarde sucedió. Fui a visitarla
para dejarle unas telas que ocuparía para hacer su vestido de novia. Veíamos algunos modelos en revistas, mientras yo pensaba en su prometido. Repentinamente se paró de la cama y me comentó que debía ir de urgencia a por unos tocados a la tienda. Yo tenía que esperar a que fuera el señor de los banquetes a dejar una cosa, no me acuerdo qué, y así lo hice. Para pasar el rato me puse a ver la televisión, cuando la puerta se abrió y era Fernando. Me llevó al dormitorio donde nos besamos. Mientras esto sucedía, noté que Yesenia entraba. Vi su cara de repugnancia y decepción cuando nos vio. Yo sonreí. Lo demás sobra decirlo. Rompieron su compromiso y Fernando se fue a vivir conmigo. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a ponerse bastante extrañas. Continuamente soñaba con la Santísima. La veía parada enfrente de mi cama, con ese cráneo desprovisto de ojos y la fría sonrisa que la caracterizaba. Me señalaba. Algo quería de mí, pero yo no sabía qué. Además, en mis sueños veía a Yesenia sufriendo, llorando, con rostro pálido, perdida como en un largo pasillo. Tuve tanto pavor que dejé de usar el altar, las ofrendas, todo. Incluso, una tarde, tomé todo y lo arrojé a la basura. Ya había conseguido lo que quería. No tenía por qué seguir haciéndolo. No. Esa decisión fue un grave error. Después de deshacerme del altar, las cosas empezaron a ir mal. Me despidieron del trabajo, al enterarse los jefes de mi situación con Fernando. A él ya no lo consideraron como cliente y dejó de tener trabajo. Empecé a notar que estaba perdiendo el interés en Fernando. Más allá, nuestra vida íntima iba decayendo. Su cabello se le comenzó a caer y subió varios kilos. Llegó un punto que el deseo se convirtió en asco y comenzaron las peleas. Yo quería correrlo de mi casa, pero él estaba obsesionado conmigo. Cuando por fin logré sacarlo, me acosaba, me vigilaba cada paso que daba. Hubo varias veces que mis pretendientes lo golpearon por sus reclamos y escenas que hacía en la calle, en plena calle. De algún modo me sentía culpable por todo lo que había hecho, pero ya había logrado lo que quería. No lo deseaba más. Mis desprecios y su desesperación por tenerme hizo que se volviera loco y apuñalara a un novio con el que salía. Cuando la policía se lo llevó, juro que no sabía qué le pasaba. Él estaba enloquecido. Juró que no sería de nadie más, nunca. Nunca más lo volví a ver, pero supe que había muerto en la cárcel durante un motín que hubo en el penal. Ahí mismo murió. Aparentemente, las cosas mejoraron. La mala racha se iba quedando atrás, pero comencé a notar que ninguno de los hombres con los que salía me llenaba. Me sentía insatisfecha. Intenté tener relaciones con mujeres, sin éxito. Algo estaba mal en mí. ¿Qué me pasaba? Por alguna razón, nada, absolutamente nada, me hacía feliz. Fue entonces cuando pensé que todo lo que había hecho habría tenido consecuencias. Los hombres que se me acercaban no duraban más de una semana conmigo. La felicidad era una palabra extraña para mí. Esa situación hizo que me fuera de Tampico a Torreón, de donde era mi familia. Pero aún así, las cosas no cambiaron. Tendría unos 32 años cuando conocí al que sería mi esposo.
Me casé porque deseaba tener un hijo, pero mi matrimonio fue un infierno. Era monótono y rutinario. Mi esposo era un hombre ya mayor. No teníamos mucha intimidad, porque comenzó a sentir asco hacia mí. Y para terminar el cuadro, me diagnosticaron infertilidad. Nunca podría tener hijos. Cuando me dieron esa noticia, mi mundo se vino abajo. Pedí perdón, pero no sabía a quién. Me sentía bastante hipócrita, tan solo de pensar que alguien pudiera perdonar todo lo que había hecho. Así que me resigné y acepté mi propio destino. Mi mala suerte no acababa, y poco tiempo después me avisaron que mi esposo había fallecido durante un descarrilamiento. Me había quedado completamente sola y sin esperanzas de rehacer mi vida. Cada vez que lo intentaba, los hombres simplemente se alejaban. Aún en estos días sigo soñando con la Santa Muerte, que me visita durante la noche, todas las noches. Puedo verme hundida en sus cuencas vacías y frías, y a veces, durante el día, la veo de reojo, viéndome fijamente y riéndose de mí con su sonrisa rota. No puedo dejar de pensar en aquel momento que leí la última frase de las instrucciones de aquella bruja. Cuando haces un trato con la Santa Muerte es para siempre. La imagino burlándose de mí con su asquerosa sonrisa. De Yesenia supe años después que había muerto. No sabía si por causa de su ruptura con Fernando o por otras causas. Hay noches en que la puedo ver todo el tiempo, entre las sombras de la casa, viéndome con una mirada de recriminación y odio, esperando el momento de tenerme en el más allá y vengarse de todo lo que le he hecho. No pido perdón, eso sería hipócrita. Lo disfruté mientras duró, pero nada más. No ha merecido la pena en absoluto. Y espero que esto sirva de advertencia para quien me lea. Espero que no me juzguen, pero si lo hacen, recuerden que todos tenemos cola, que nos pisen y hemos pecado por algo. Hoy en día quizás hablar sobre brujas sea causa de risas. No es un tema que puedas tratar de manera natural con todas las personas. El cine, la televisión y la literatura nos han vendido la imagen de la bruja europea o americana. Leer sobre estas variantes de brujas o incluso ver películas sobre ellas es muy llamativo, pero no tanto como las historias que podemos encontrar aún hoy en día y que suceden en nuestro propio país. La urbanización y otros factores han hecho que este tipo de cosas vayan disminuyendo drásticamente en las ciudades, o tal vez estos seres se vayan adaptando a nuestros tiempos actuales. La siguiente experiencia fue enviada por Gerardo Magadán y dice así: Bueno, pues tengo que contarles que tengo 37 años. Llevo viviendo en Cuautitlán Izcalli 15 años. Todo empezó hace 7 años o quizás más. No recuerdo muy bien. A la fecha de niño siempre he creído en situaciones sobrenaturales y he vivido muchas de en verdad, pero jamás algo como lo que les voy a narrar. Hace tiempo abrí una tienda en Santa Rosa de Lima. Voy a omitir ciertas cosas para mantenerme anónimo. Verán que Santa Rosa de Lima es un pueblo aquí mismo en Cuautitlán Izcalli. Los 3 primeros años todo estaba normal y fluyendo muy bien. Llegaba temprano, abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 7 de la noche. Un martes al mediodía entró una mujer de cabello cano a ver mercancía. Me preguntó que en cuánto vendía un artículo y le di el costo. Ella se puso a platicar conmigo y después de un tiempo me dijo que si yo quería ella podría enseñarme ciertas cosas para las cuales ella sabía que yo estaba preparado. Eso me intrigó bastante, a lo cual le pregunté qué tipo de cosas. Ella respondió: te puedo enseñar a chupar a la gente. Lo que tú quieras quitarles, yo te enseño cómo hacerlo. Al principio pensé que la mujer estaba ebria. No es más que una borracha de mala facha vestida andrajosa, y que por su edad, una anciana un poco arrugada del rostro, va a misa y busca compañía. Le di las gracias y la despedí cordialmente de la tienda.
Noté que pasaba seguido sin mirar la tienda, solo iba a la misa de la parroquia y salía como cualquier otra viejecilla sola. Un día, en la tarde entró una mujer y me dijo que si de casualidad yo no sabía cómo acabar con una bruja. Al principio pensé que la mujer buscaba ayuda de una manera exagerada. ¿Cómo podría ser que una bruja estuviera agrediéndola? Le dije que no sabía sobre ese tema, que lo único que yo sabía es lo que todo el mundo cuenta. Las tijeras en forma de cruz al lado de la cama y el espejo, etcétera, etcétera. Ella me dijo que era porque se estaban chupando sus nietos, que todas las noches se subía a un pino grande que tenían frente a su casa y que desde ahí esperaban a que la familia se durmiera. Al principio pensé que era un mito, una absurda historia de bolas de fuego y de mitos de pueblo. Jamás pensé, ni siquiera por error, en la anciana que había ido a mi tienda días antes. Resulta que entré a trabajar a una instancia del gobierno a los pocos meses, y un día iba regresando ya tarde, ya que en ese entonces, además de salir tarde, estaba en construcción el segundo puente en el periférico. Recuerdo eran las 3 de la mañana cuando al tomar un atajo por un parque llamado Lagos de los Lirios, decidí regresar a mi casa y pasar por un pueblo llamado La Perla. En ese mismo lugar, a espalda de Lagos de los Lirios. Al ir manejando a lo lejos vi la figura de una mujer, una anciana regordeta con un sombrero de paja, que llevaba en sus brazos a un bebé. Al principio pensé que era una anciana que llevaba a su nietecito. Después pensé, no, eso no es un bebé, lleva un muñeco. ¿Qué anciana saca a un bebé a las 3 de la mañana con este frío? Al llegar a mi casa reaccioné. Era la misma mujer que había ido borracha a mi tienda días antes. En fin, decidí no darle importancia. Al cabo de unos días entra a mi tienda la señora Rosy, vamos a llamarla así, la mujer que decía que sus nietos estaban siendo chupados por una bruja. Lamentándose, contándome que días antes, desgraciadamente, a una de sus vecinas le habían robado su bebé y lo habían encontrado en un terreno baldío, totalmente frío y con las vísceras de fuera, chupado por el ombligo. Yo aún así no recordé la escena vista hace algunos días, y lo comenté a la señora que si de algo me enteraba que le daría aviso pronto. Pasaron 3 meses y seguía viendo relatos escalofriantes de lo mismo. Niños perdidos, bebés robados por la noche. Una mañana encontré a la anciana sentada frente a mi tienda, molesta. Solo me estaba mirando. Se puso de pie y se fue. Pasó la tarde y en la noche, al yo prepararme para cerrar la tienda, la misma anciana llegó muy molesta, contándome que había tenido que ir a recoger a sus hijas en forma de guajolote a unas nopaleras, que si yo había tenido algo que ver con eso, se las iba a pagar. Seguí pensando lo mismo, que estaba totalmente ebria o ya más bien loca. ¿Cómo va a ir a recoger a sus nietas en forma de guajolote a un terreno baldío? Fue entrada la madrugada de ese mismo día que me di cuenta que era lo que estaba sucediendo. Esta mujer me estaba hablando de brujas, no de señoras que venden velas ni hierbas en los locales de los mercados, sino de brujas verdaderas, como la de los relatos de las personas. Pasaron meses y la anciana no regresó en un buen tiempo. Llegó el punto en que tuve que cerrar la tienda ya que el trabajo me exigía mucho tiempo y no podía atenderla más. Así que bueno, seguí trabajando en ese lugar y cada vez llegando más tarde a casa, ya que según la corrupta de mi jefa, yo debía desquitar el sueldo. En fin, una noche regresé nuevamente tarde por el mismo atajo, solo que esta vez era época de lluvias. Resulta que a lo lejos veo venir a la misma anciana, acompañada de 2 perros, y en el brazo llevaba a una niña de alrededor de unos 3 o 4 años llorando. En ese momento lo primero que pasó por mi mente fue tomar el retorno, ya que yo iba del otro lado de la calle, y en el medio había un camellón, y de alguna forma pues quería hacer algo al respecto, aunque me seguía saltando la duda que podría todo ser un producto de mi imaginación, y quizás si yo hacía algo así podría cometer un crimen, y sobre mi conciencia caería el haber arrebatado de las manos de una anciana a su nieta. Lo que hice fue buscar a una patrulla y comentarles la extraña escena. Ellos me acompañaron y al llegar obviamente no había nada. Dieron vueltas por los alrededores y ahí en efecto no encontraron nada. Pasaron exactamente 2 semanas y mis vecinos comentaban que una niña de 4 años había sido encontrada en una milpa, con sus vísceras de fuera, como si le hubieran succionado la energía vital. Ahí
Ya no me quedó duda de lo que estaba sucediendo. Comenté eso a muchas personas, pero todo el mundo me tiraba loco. Una noche dormido escuché como si alguien caminara en mi azotea y tocaban 4 veces como si tocaran en una puerta. Yo respondí el toquido igual 4 veces, y ella o a eso volvió a contestar con 4 veces más. Decidí asomarme al techo y no encontré nada. Me fui a dormir con una rara sensación como de ser observado. Las noches siguientes empezaron a tornarse peor, ya que era como si al estar dormido una especie de aliento frío entrara en mi recámara y tapara mi boca. Debo decirles que me levantaba tosiendo, con la sensación de haber descansado poco y con un frío en la garganta. Empecé a buscar información, en libros, revistas, en películas, quizás algo podría encontrar, pero no encontré absolutamente nada. Un día, en mi desvelo, encontré, dentro de muchas páginas, una oración que decía que podría hacer que la bruja cayera del techo y entonces podría matarla. Pero debía matarla. Hiciera lo que hiciera, me dijera lo que dijera, debía matarla. Era nada más ni menos que el Padre Nuestro dicho al revés 7 veces, y por cada vez un nudo en un listón rojo debía ser anudado. Previo a esto se debe hacer un círculo de sal para que caiga adentro y no tenga manera de salir. La situación era que lo del círculo lo descubrí días después investigando. Es algo tarde y necesito cortar mi historia. Continuamos con la recopilación de historias sobre brujas. ¿Simples historias de provincia? A mi parecer no lo creo, ya que no son casos que se dan únicamente en una zona concreta del país, sino a nivel nacional, teniendo entre sí varias similitudes: bolas de fuego, enormes guajolotes, padres dormidos profundamente y un gran número de otras cosas que se escuchan en historias tanto del norte y el sur de México. Comenzamos con la primera de las 5 historias de este video. Recuerdo hace muchos años escuchar decir que a las brujas les gustaba chupar a los niños, y cuando uno es niño, nos daba un poco de miedo. Yo pensaba que solo lo decían para asustarnos, pero platicaba con alguien que aseguraba que este relato era cierto, porque alguien muy cercano a él fue testigo de un hecho similar. Una ocasión en la noche, mientras ya todos dormían, empezaron a escuchar que el bebé de su cuñado lloraba de una forma muy extraña. Al vivir todos en la misma casa y no encontrar una razón por la cual los papás no parecían hacer nada por consolarle y contener su llanto, decidieron entrar a la habitación. Al abrir la puerta vieron que los papás parecían seguir dormidos. Al escuchar un golpe en la ventana vieron que salía un bulto negro. Corrieron tras de él y quisieron detenerle, pero no vieron hacia dónde había ido. Despertaron a los padres, que no se habían percatado del hecho. Levantaron al pequeño, que se encontraba bajo la cama. El pequeño presentaba moretones en el cuerpo. La bruja que había salido por la ventana lo había chupado. A otro conocido le ocurrió algo similar a lo anterior, solo que esta vez con un trágico final. El bebé fue hallado muerto con muchos moretones en su cuerpo, y al ver que ese bulto salía por la ventana, se pudo distinguir la figura de una mujer, la cual parecía flotar. Los familiares y vecinos corrieron tras de ella. Al ser perseguida, se subió a un árbol y a un paso de creer poder atraparla, ella se convirtió en una bola de fuego que desapareció en el cielo. Es por esto que, creyendo posible este relato, la persona que me lo platicó dijo tomar precauciones cuando su hijo era bebé, por lo que se cree que para que el pequeño sea protegido de cualquier ataque, es necesario colocar un par de tijeras colocadas en forma de cruz bajo la cama o la cuna, y de este modo evitar que las brujas se acerquen. Una amiga me contó que cuando nació su hija más pequeña se fueron al pueblo, una comunidad pequeña de donde es originaria, pues su ahora ex marido estaba en Canadá. Total que ella estaba esperando su regreso para hacer el bautizo de la niña. 2 semanas después del nacimiento de la niña nació otro bebé por allá, y unas 3 semanas después nació otro más. El chiste es que la hija de mi amiga ya tenía 1 mes y 1 semana cuando empezaron a correr rumores de que habían visto una bola de fuego en las lejanías. Mi amiga no creía en nada de eso, y no le dio nada de importancia. Afortunadamente su abuela sí, y esa noche decidió llevarse a la niña a su habitación. Ya en la madrugada, dice que empezó a oír que rascaban la ventana. La abuela levantó a la niña y empezó a rezar. Ahora sí, empezaron a oír cómo rascaban todas las paredes. Fue un ruido tan fuerte que todos en la casa se despertaron, la hermana de mi amiga y su esposo y las otras 2 niñas de mi amiga. Llegó el momento en que la abuela llamó a todos a su cuarto y les pidió que empezaran a rezar con ella. Aunque el ruido se fue, los grandes no durmieron para hacer guardia y vigilar a las 3 niñas, sobre todo a la bebé.
Al día siguiente, la abuela subió a la azotea a poner un espejo y sal. Abajo rociaron con agua bendita, y como es una comunidad y como no fueron los únicos en sufrir este tipo de ataques, mandaron a decirle al cura del pueblo más cercano para bautizar a los bebés lo más rápido posible, que sería el sábado siguiente. Esto que les cuento sucedió el día miércoles. El jueves otra vez empezaron a oír ruidos, pero esta vez rascaban los vidrios. Se oía en la azotea. Oyeron cómo se rompía el vidrio y mientras las mujeres rezaban, el cuñado salió con un machete y dio la alarma de que la bruja estaba ahí. De inmediato algunos vecinos salieron con sus propios machetes. Dicen que las brujas les temen a los objetos puntiagudos, de ahí que les pongan las tijeras o un par de alfileres en forma de cruz. Trataron de perseguir a la bruja, que se convirtió en una esfera de fuego y huyó de ahí. En la mañana, cuando fueron a ver el espejo, efectivamente estaba completamente roto y regado por toda la azotea. Le pusieron en agua con sal. Mi amiga no me dijo qué más hicieron con él. Esa noche no se presentó la bruja. El sábado, todos los bebés fueron bautizados. Y hasta ahora me cuenta que cuando tuvo que regresar de nueva cuenta a la comunidad, ya no se ha sabido ni visto nada de esa bruja. Y les deseo que siga así. Aunque en algunas zonas rurales los brujos no se manifiestan como antes, muchas personas continúan realizando rituales para protegerse del poder de las fuerzas malignas de los brujos. Más que nada, siguiendo las historias que se siguen pasando de generación en generación. Por ejemplo, en un pueblo llamado Bermejillo en el estado de Durango, cuentan algunas personas la historia de un pequeño que murió chupado por las brujas cuando tenía poco más de 6 meses de edad, hace más o menos unos 40 años atrás. El pequeño Jesús no había sido bautizado, por lo que él era muy vulnerable al ataque de las brujas. Una de sus hermanas mayores cuenta que aunque la explicación de la muerte de Jesús es asfixia o muerte de cuna, la noche en que su hermano murió sucedieron muchos sucesos extraños. Esa noche, los vecinos de la casa de enfrente, quienes eran muy allegados a la familia de Jesús, escucharon unos silbidos muy fuertes. Reyes, la señora de la casa, estaba rezando cuando iniciaron los silbidos, y decía que cuando paraba de rezar empezaban a sentir mucho sueño. Con mucho esfuerzo, llegó hasta la ventana y vio que en el techo del cuarto donde estaba Jesús durmiendo con su madre, había 4 lechuzas, una en cada una de las esquinas del techo. Hincada continuó rezando, pero no lograba levantarse. Le gritaba a su esposo, quien estaba durmiendo, para que le ayudara. Entre sueños, su esposo escuchaba lo que pasaba, pero sin poder despertar por completo. Parecía como si el silbido arrullara a las personas que yacían en sus camas en un profundo sueño. Después de un rato, las lechuzas pararon de silbar y volaron alejándose lentamente. Reyes se pudo levantar y corrió a sacudir a su esposo para que se despertara. Los dos fueron a tocar la puerta de la familia de Jesús. Reyes decía que tocaron tan fuerte que parecía que la puerta se iba a caer. Los cristales de la ventana del cuarto de Jesús casi se quebraban de los golpes, pero la madre de Jesús no se podía despertar. Cuando por fin despertó, la señora abrió la puerta todavía muy somnolienta. Reyes le contó lo que había visto. Fueron a ver a Jesús. Era demasiado tarde. El niño ya estaba muerto. Roberto, el hermano mayor de Jesús, quien tendría 22 años de edad cuando Jesús murió, recuerda que aquella noche él regresaba de una fiesta. Dijo que un par de cuadras atrás, antes de llegar a su casa, de repente le comenzó a dar mucho sueño. Llegó a su casa muy aturdido y cayó en la cama abatido por el sueño con todo y zapatos. Historias como estas hacen pensar a cualquiera acerca de la existencia de las brujas y lo que pueden llegar a ser. Todavía hoy en día en ese pueblo se acostumbra que cuando un niño no ha sido bautizado, la familia siempre tenga una vela encendida por las noches, cerca del pequeño, y un vaso de agua bendita para alejar a las brujas. Les voy a platicar algo que me sucedió en el año 2004. Yo vivo en el Mezquital, en Apodaca. Cuando llegué a vivir aquí escuchaba comentarios de que en esta colonia había muchas brujas. Bueno, en aquel año nació mi hija Rocío. Tenemos una casa de 2 plantas y en aquel entonces teníamos una tienda de abarrotes, por lo que por falta de espacio en la planta de baja habíamos adquirido una cuna que tenía la opción para quedar fija, o sea que no se podía mecer. Aquella tarde mi esposa la puso en la cuna, estando ya dormida, y nosotros estábamos abajo, platicando, cuando de pronto se escuchó un ruido como que le pegaban a la pared. Entonces mi esposa gritó: «¡La niña!». Subimos corriendo y vimos a la niña tirada en el piso.
y la ventana del cuarto estaba abierta. No había explicación de lo sucedido, ya que mi hija solo tenía 9 días de nacida y la cuna no se podía mover. Hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, no encuentro otra explicación de que se la querían llevar las brujas. Mi abuela decía que las brujas salen por la noche, se convierten en guajolotes, con grandes ojos de fuego. Según, usan un tipo de manteca especial para quitarse los brazos y las piernas y así poder convertirse. En las noches van a buscar a recién nacidos para chuparlos. Les quitan la vida. No solo recuerdo a mi abuela que contaba eso, también varias personas me dicen que llegaron a ver niños con moretones por todo el cuerpo, con los ojos abiertos, sin brillo, sin vida. A una amiga le pasó esto cuando vivía en Texas. Dice que un día estaba en la cocina con su marido, su recién nacida estaba en su cuarto sola, según durmiendo, cuando escuchó que comenzó a gritar y a llorar. Obviamente el marido le dijo que dejara, que ahorita se iba a dormir, pero ella, siendo la madre de la criatura, sabía que esos gritos no eran normales. Dice que al entrar al cuarto la criatura estaba hasta un extremo de la cama. Sus piernas colgaban y su playera de atrás estaba jalada, como si algo o alguien la tratara de jalar desde las piernas. A esta misma amiga le sucedió algo con su mamá, una de aquellas noches cuando su papá saliera a trabajar. Ella nació por Tlanepaltlan, Estado de México, por unas cuevas donde según se transformaban las brujas. Algún tiempo después que el marido se había ido a trabajar, la mamá le cuenta que comenzó a escuchar que los perros ladraban, también sonidos como el andar de un guajolote. Escuchó cómo comenzó a acercarse y a golpear la puerta, y no solo eso, el maldito animal se subió al techo de lámina, tratando de encontrar alguna manera de entrar. La mamá sabía que para espantar a las brujas tienes que dejar unas tijeras de metal abiertas en la ventana o debajo de la cama del bebé, y eso hizo. Encontró las tijeras y las puso junto a una ventana y comenzó a rezar. Santo remedio, porque a los minutos se fue. Por la mañana se escucharon los gritos de un hombre adolorido. ¿Y por qué lloraba este hombre? Su niño de 1 año amaneció chupado. Este hombre comenzó a gritar: «¡Malditas brujas! Se llevaron a mi hijo. A ver, chúpenme, hijas de su tal por cual». Al día siguiente el hombre fue encontrado muerto en su cama, lleno de moretones, sin brillo en los ojos y con los ojos pelones y sin vida. Ahora, lo primero que yo pensé al escuchar esta historia era que, al ser casi vecina del rumbo, o unos 60 kilómetros, las historias eran las mismas que me contaba mi abuela, pero en el trabajo había otra chica, una de Guadalajara, y ella sí recuerda haber visto un guajolote volador con los ojos de fuego. Dice que en el rancho de su abuela, una noche ella estaba afuera con su hermana menor, y estaban jugando cuando su hermana le dijo: «Mira ese pajarote». Ella volteaba a ver dónde su hermana señalaba, y para su sorpresa sí, se veía un pájaro enorme con los ojos que brillaban como el fuego. Ella, sin saber de qué se trataba, le comenzaron a gritar a su abuela: «Mira, mira abuela, ven a ver ese pajarote que está allá arriba del árbol». La abuela ya sabía qué era y les ordenó que entraran a la casa y se pusieran a coser. Esa según también es otra manera de espantarlas, o si están cerca de ti, de hacerlas que se queden en su lugar para que las puedas descubrir, hilando con una aguja plateada. Ellas entraron a la casa y comenzaron a preparar el hilo y la aguja, cuando su abuela comenzó a rezar a todo volumen. El pájaro extraño se fue y las niñas también durmieron con unas tijeras abiertas junto a la ventana. Al día siguiente, ella dice que recuerda que varias señoras y señores con escopetas y perros, poco antes de oscurecer, comenzaron a buscar a la bruja. Esperaron en la oscuridad y cuando vieron una bola de fuego las mujeres comenzaron a rezar, pero no cualquier rezo. Al parecer era una especie de rezo especial, el cual les debo el nombre. Pero en lo que las mujeres estaban rezando parece que la bruja se cayó del cielo. Los hombres con los perros comenzaron a buscar, y para su sorpresa encontraron a una mujer desnuda, tirada y convulsionándose. La encerraron en la cárcel, en lo que esperaban al padre del otro pueblo que llegara para comenzar a quemarla. La mujer en la cárcel se puso loca y agresiva, maldiciendo a todos los que estaban ahí. Las brujas tienen algo que se llama bao, es como un hechizo que te hace caer en un sueño profundo. Por eso mucha gente no escucha cuando llegan a las casas. De una manera u otra todos se quedaron dormidos, en un sueño tan profundo que nadie se despertó al siguiente día a mediodía, y la bruja se había escapado, y nadie la volvió a ver. Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió ya hace muchos años atrás, cuando apenas era un adolescente. Lo recuerdo muy bien, como si hubiera sido ayer, ya que este tipo de experiencias se quedan muy bien marcadas en nuestra cabeza.
Resulta ser que un día sábado por la noche quería ir a visitar a mi novia, la cual actualmente resulta ser mi señora esposa. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, quizás un poco más temprano, cuando decidí escabullirme de la casa para buscar un taxi. Y digo escabullirme porque tuve que esperar hasta que mis padres se durmieran y poder salir de la casa. Ellos me habían prohibido salir esa noche, pero cuando uno se encuentra enamorado hace hasta lo imposible para estar con la persona que le gusta. Salí de la casa con apenas 25 pesos en la bolsa para querer agarrar un servicio de taxis en la madrugada. Estuve esperando fuera de mi casa un buen rato, pero no pasaban taxis. Al pasar un buen rato ahí decidí que lo mejor era moverme hacia la avenida Hidalgo, exactamente donde se encuentra el semáforo de la calle Torreón. En ese entonces ni siquiera existía el Oxxo que se encuentra actualmente ahí. Cabe mencionar que radico en Tampico, Tamaulipas, y realmente para ese entonces era mucho menos riesgoso el salir a esas horas de la noche. Estuve esperando completamente solo por más de 15 minutos, hasta que por fin se acercó un taxi que venía desplazándose desde el centro de la ciudad. Alcancé a hacerle parada y el conductor bajó su vidrio. Nada fuera de lo normal. Un hombre de entre unos 25 o 29 años de edad. Le expliqué hacia dónde iba y le pregunté cuánto me cobraría para saber si me alcanzaba. De pronto noté que un niño de entre 3 a 4 años de edad se asomaba por un costado del asiento del copiloto. Me miraba a los ojos, pero muy seriamente, sin sonreírme ni nada por el estilo. En eso el taxista me dice que me suba. Abro la puerta trasera del taxi Suru y me subo. El niño me continuaba mirando fijamente mientras hacía esto. Por un momento pensé que el conductor había llevado a su hijo a trabajar con él, por lo que no me preocupé. Sin embargo, a los pocos metros me pregunta que por qué no me había subido al asiento delantero con él. Le contesto que, pues, ¿qué no llevas ahí a tu hijo enfrente? Me asomo un poco, pero el niño que había visto hace apenas un minuto atrás ya no se encontraba ahí. ¿Estás loco?, me dice el taxista. ¿Cuál niño? Es que acabo de ver a un niño que iba al lado tuyo. El conductor tuvo que parar el taxi, porque realmente se había espantado al igual que yo, y le comencé a describir lo que había visto. Te juro que lo vi, le dije. Era un niño pequeño, vestía un short con tirantes de mezclilla, tez blanca, cabello no negro, era más bien más claro que el color negro, con una playera blanca e iba descalzo, además que llevaba un tráiler de juguete. Aunque eso sí, me veía muy seriamente. Después de eso, créanme que decidí no ir a ver a mi novia, y regresé a mi casa a tratar de descansar y analizar lo sucedido. Curiosamente, unos días después, voy a la casa de mi abuela y veo que en ella tiene una imagen exactamente igual a la del niño que vi aquella noche. Resulta ser que la imagen que el chico vio en la casa de su abuela corresponde a la de Tomasito Herrera, una especie de santo o espíritu benigno, aunque muy travieso, al cual recurren muchos curanderos para buscar la sanación de sus pacientes. Si has vivido una experiencia similar o sabes acerca de este espíritu, compártelo en la caja de comentarios.